Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. La noticia de la resurrección. Hermanos, esta noticia no fue fácil de creer. Y hoy nos presenta un pequeño resumen, San Marcos, de lo que sucedió el día de la resurrección. Las mujeres se acercaron, María Magdalena, en primer lugar. Llama la atención porque si vamos a hablar de la primera persona que Jesús se le apareció, fue a esta mujer. Y la palabra de Dios dice hoy que fue una mujer de la que el Señor sacó 7 demonios. 7 demonios. Es lo que dice la palabra de Dios de ella. ¿Y cuáles podrían ser esos 7 demonios? Ay, hermanos, acuérdense, aquel hombre, cuando el Señor fue a la ciudad de los Gerasenos, ¿se acuerdan? Y había aquel endemoniado que estaba entre los cementerios y pasaba gritando y todo eso, ¿verdad? Y Jesús le pregunta el nombre. ¿Y cuál fue el nombre que le dio? ¿Cómo se llamaba? Legión. ¿Qué significa? Muchos. Muchos. La legión eran muchos demonios. Ella 7 demonios. ¿Cuáles podrían ser? Yo he mencionado cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son los que dirigen nuestra vida. Temor de Dios, piedad, y todo, ciencia, mansedumbre y todos aquellos dones, los 7 dones que enumeramos, aunque no son solo esos, sino que hay muchos más, pero mencionamos esos dones que son los que van forjando nuestra vida, nos van dirigiendo, y por eso la importancia de pedir la luz del Espíritu Santo a nuestra vida para que sea Dios quien guíe nuestra vida. Y yo se los he dicho, hermanos, si esos son los dones del Espíritu Santo, preguntemos don o regalo de quién será la ira, el odio, la avaricia, el resentimiento, la lujuria y todos los vicios que podríamos enumerar hoy, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde son? Hermanos, esos no vienen dones del Espíritu Santo. Esos son demonios que llevamos adentro de nosotros y son los que dominan nuestra voluntad, los que dirigen nuestra vida. Entonces, mencionamos 7 de esta mujer, y yo digo a veces, ¿y cuántos demonios tendremos adentro nosotros, verdad? ¿Cuántos demonios tendremos nosotros adentro que son los que dominan nuestra vida, los que nos enceguecen, los que nos atan, los que nos encadenan? Pues de esta mujer se cumple aquella expresión que dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Esta mujer, de la cual los textos hablan, que era una mujer que había tenido 7 demonios dentro, hermanos, va a ser la primera en contemplar a Jesús resucitado. Incluso va a ser la única que apenas al pasar el tiempo de abstinencia
por ser la Pascua y por ser sábado, apenas termina la abstinencia, inmediatamente se pone en camino ¿hacia dónde? Hacia el sepulcro. Los discípulos de Maús para su casa. Pedro y los demás se quedan chillando escondidos. Ella no. Ella no se queda escondida. No se queda llorando en una casa. Ella se va a donde está su amado, donde está Jesús. Allí es donde yo pienso que la fidelidad siempre tiene su recompensa. La fidelidad siempre tiene su recompensa. Si tú eres fiel, si somos fieles al Señor, esa recompensa la tendremos seguros. Pero si somos infieles a Él, si un día estamos dentro de la iglesia y otro día estamos en otro lado, que no quiero mencionar nombres, porque cada quien nosotros sabemos dónde tenemos una pata y dónde tenemos la otra, hermanos, eso no es fidelidad. La fidelidad es cuando yo le doy mi vida al Señor. Cuando yo le entrego mi vida y le digo, Señor, a ti te seguiré, a ti te serviré, a ti te entrego mi vida. No le serviré a este mundo, no le serviré a este mundo corrupto que solo me arrastra al pecado, a mi destrucción o a que vaya a destruir a las demás personas. Y esta mujer se encuentra con Jesús. Y es la primera. Y realmente, hermanos, es envidiable. Es envidiable. Santa María Magdalena, como nosotros la llamamos. Ella va y es la primera que le anuncia a sus discípulos. Luego se acercan los discípulos que se han encontrado con él, los discípulos de Maús, y tampoco les creen y siguen llorando. A veces, hermanos, yo pienso también, qué difícil es cuando yo me encierro en mi dolor, en mi tristeza, y no logro ver lo demás, ¿verdad? No logro ver lo demás. Me encierro en mi problema, me encierro en mi dificultad y se me olvidan las demás personas. Imagínense cómo, vean la ironía de una mamá que porque se le murió un hijo y tiene 9 hijos, diga, me quiero morir porque se me murió mi hijo. ¿Creen ustedes que eso es normal? Se me murió mi hijo y tiene 9, me quiero morir. Y se avienta al hoyo donde el hijo lo han enterrado. La pregunta es, ¿y tus otros 8 hijos? ¿Verdad? ¿No les parece a ustedes un poquito ridículo? O cuando se muere el esposo o la esposa y dice, me quiero morir porque se murió mi esposa, se murió mi esposo. ¿Y tus hijos? ¿Y tus hermanos? ¿Y las personas que están contigo? A veces nosotros nos encerramos en nuestro dolor y no vemos que las demás personas también están sufriendo y nos están dando su cariño, su apoyo. Hermanos, vivimos en un mundo donde cada uno de nosotros carga su propia cruz. Pero no porque yo lleve una cruz, tengo que olvidarme que el otro también está llevando una cruz. Como cuando yo estoy enfermo, ¿verdad? Estoy enfermo y por estar enfermo empiezo a tratar mal a las personas que me cuidan. O sea, uno de enfermo tiene que saber que la persona, yo estoy sufriendo porque estoy enfermo, pero también las personas que me están cuidando también están sufriendo. Pensemos en un enfermo que día y noche hay que cuidarlo, que día y noche hay que estar ahí pendiente de él. A veces, hermanos, somos egoístas. Y a veces nos encerramos. Una cosa que una persona tiene que pedirle siempre al Señor es esto: Señor, que yo sepa escuchar. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, aún en medio de los problemas, por muy grandes que sean los problemas que yo tenga, no permita, Señor, que me vuelva ciego y sordo, que tenga la capacidad de escuchar. Porque eso es muy importante. Los discípulos de hoy, ¿qué dice que hicieron? Encerrarse a llorar. Así lo dice, así lo dice. Ella fue a llevarle la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Y siguieron
chillando. Siguieron llorando. Siguieron llorando. Siguieron llorar y llorar y llorar. Vinieron los discípulos de Emaús, les contaron y siguieron llorando. Por eso cuando Jesús se les aparece, les echa en cara, les reprocha su incredulidad, su dureza, su egoísmo. ¿Por qué no abren su corazón? ¿Por qué no abren? Es cierto que la pérdida de un ser querido duele. Sufre, llora, pero tienes que seguir. Tienes que seguir. ¿Cuántas personas, a mí me da tristeza porque cuántas personas tras la pérdida de un ser querido, ¿qué hacen? Hundirse en las drogas. Hundirse en las drogas, en el alcohol. El papá agarró la borrachera porque perdió un hijo. O el hijo agarró la gran borrachera, la gran suma porque perdió a su mamá o a su papá. Pero es que con eso no solucionas. La vida tiene que seguir. Y una cosa que tenemos que aceptar nosotros, los seres humanos, es que la muerte es parte de nuestra humanidad. Y un día nos tenemos que ir. Hermanos, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para ese momento. Tenemos que estar listos porque el Señor nos puede llamar. No sabemos el día ni la hora en que Dios nos va a llamar, pero nos va a llamar a todos. Y cuando me refiero, nos va a llamar, te estoy diciendo, un día el Señor va a llamar a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tu amigo. Un día el Señor los va a llamar. Y tú tienes que estar preparado. Pero lo triste es que cuando ya ha muerto aquella persona, hasta entonces le decimos cuánto la amamos. Hasta entonces. Y no es así. No es así, hermanos. No debemos esperar hasta ese momento para encerrarnos en nuestro dolor, en nuestra tristeza, no. El Señor hoy reprocha a estos discípulos que se han encerrado en esa actitud. Les reprocha y les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No se encierren. Mírenme, estoy vivo, soy yo. Miren mis manos y mis pies. Y mañana le va a decir a Tomás, mañana es domingo, y le va a decir: trae tu mano y métela en mi costado, y trae tu dedo y mételo en los hoyos de los clavos. Y no seas incrédulo, sino cree. Ahora son testigos. Vayan y prediquen el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Evangelio significa buena noticia. Y esa buena noticia es que Cristo está vivo, que nos ama y que en su palabra hay vida. Pero ese es el problema nuestro. Como lo he dicho tantas veces, muy buena podrá ser la medicina que te va a quitar todo dolor, todo problema de salud, pero si la metes debajo de la cama, de nada sirve. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros también en la iglesia, que solamente vamos a calentar la banca y recibimos la receta del Señor, la medicina que va a cambiar nuestra vida, pero no nos la bebemos, no la ponemos en práctica. Y al no ponerla en práctica es como que esa medicina que Dios nos da para sanar nuestra alma y nuestro cuerpo es como que la dejáramos tirada. En la palabra de Dios hay vida. Pensemos, hermanos, en tantos santos que han encontrado el sentido a su vida. Le ha dado un giro totalmente a su vida cuando han abierto su corazón al Señor. Ábrelo tú también. Ábrelo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Deja que Dios toque tu vida. Deja que Dios transforme tu vida. Abre la puerta de tu corazón al Señor y déjalo que Él entre, te dé la paz. Te devuelva todo aquello que el pecado te arrebató para que vuelvas a vivir. Porque te podrá decir: ¿cómo volver a vivir, Padre? ¿Cómo que no estuviera muerto? ¿Cómo que estuviera muerto yo? Hermanos, a veces somos cadáveres andando, sin vida, sin alegría, sin esperanza. Y hay muchas personas que solo pasan diciendo: ¿cómo quisiera morirme?
Y si no se han quitado la vida, no es porque no tengan ganas, sino porque no tienen valor. Pero ganas de morirse les sobra. Significa que ya no hay vida en ellos. Pues por eso pidamos al Señor que su resurrección restaure nuestras vidas, nos devuelva la alegría y nos dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.